Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 26, la parashá Shemini. Esta parashá la encontramos en Vayikra, Levíticos 9:1 al 11:47, y esta parashá significa octavo. En la porción de la Torá que estudiaremos esta semana vamos a ver aspectos muy interesantes y particulares, como por ejemplo la existencia de varios calendarios que se usan en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en el estudio sistemático de la Torá y de acuerdo con el calendario hebreo, una de estas celebraciones elevadas, Pesach, coincide con esta parashá Shemini. Lo anterior la hace particularmente especial por los siguientes aspectos. Shemini, que es octavo, tiene que ver con el concepto nuevo comienzo, el ciclo de la semana, que es de 7 días, así como el ciclo de las Moadim, que son tiempos o fiestas establecidas por el Creador, o fiestas señaladas de Torá, es de 7, dando la condición de nuevo ciclo o nuevo comienzo al octavo. Y Pesach corresponde a la primera fiesta del ciclo de la Torá, dándole a esta parashá un sabor a invitación para optar o disponerse, ¿verdad? Esta pesa que nosotros hicimos, que fue una pesa de liberación de un ciclo anterior de desacierto, adversidades, disgusto, aflicciones, para así entonces retomar la obediencia en uno de los tiempos más elevados establecidos por el Creador espiritualmente hablando. Esta parashá se encuentra ubicada en el centro del libro del Tanakh, la Torá, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. O sea que en la misma línea, bajo el entendimiento de gematría, esta parashá guarda un detalle muy interesante y valioso. La Torá posee 304.805 letras, 79.976 palabras en Devarim y 5.845 versículos, Pasukim. O sea, lo interesante que deseamos resaltar es que el versículo central corresponde a Vayikra, Levíticos capítulo 9 y versículo 7, que es el 2923, es decir, 2922 versículos antes en Vayikra, Levítico 9:7, y 2922 versículos después. Entonces, donde dice, ¿verdad? Moshe le dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para hacer expiación por ti mismo y por el pueblo, y hace expiación por ellos como ha mandado Yahweh el poderoso. Aleluya. Entramos entonces de lleno a la parashá en el capítulo 9 y versículo 1, donde nos dice que en el día octavo Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. El número 8 tiene un gran significado, tanto espiritual como profético, y este se obtiene sumando 7 que corresponden a perfección, más 1 que corresponde a creación o cabeza, a Rosh. O sea que lo cual nos permite entender que se trata de una nueva creación o un nuevo comienzo. Entonces el octavo día que se lleva a cabo la Brit Milá, que se hace la circuncisión de un niño recién nacido, y al hacer Tevilá nos unimos al Mashiach. Por consiguiente se cumple la palabra del Rab Shaul en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en el Mashiach es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Y es ahí donde tenemos un nuevo comienzo. También podemos conectar este inicio con el más importante para una oveja alcanzada por la palabra de la Besorá en Yeshua, o sea, el nuevo renacimiento ordenado por Yeshua para la plena redención y entrada única al reino de Yahweh. Yohanan 3:5 dice: Yeshua respondió: si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del ruach, no puede entrar en el reino de Yahweh. Y esto es una referencia también a Yehezkel, capítulo 36, versículos 25 al 26, donde nos dice: entonces yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio, yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos, yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach dentro de ti, yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. O sea,
una limpieza total y un corazón circuncidado. Continuamos en el versículo 2 donde dice, le dijo a Aarón, toma un becerro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada sin tacha y tráelos delante de Yahweh. Ahora, le corresponde a Aarón llevar a cabo el sacrificio. Y aquí vemos que antes de mandar al pueblo a hacer su ofrenda, Aarón tuvo primero que ofrecer la suya. Lo que nos enseña que no podemos exigirle a nadie obediencia si nosotros mismos no la practicamos. O sea que no podemos exigirle a nuestros hijos que no mientan si nosotros lo hacemos. ¿Qué dijo Rab Shaul en Romanos 2, 21 al 24? Bueno, pues tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, roba. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la Torah, deshonra a Elohim con la infracción de la Torah, porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. El versículo 6 nos dice, Moshe dijo, esto es lo que Yahweh les ha mandado hacer para que se le aparezca la presencia del Poderoso. La única manera de ver el esplendor de Yahweh obrar en él es a través y en medio nuestro, es siendo ¿qué? Obediente. Yohanan 14:21 dice, todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. O sea, es algo, ¿verdad?, que es básico. La obediencia te manda a que obedezcas los mandamientos y que los guardes. El 7 dice, entonces Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para hacer expiación por ti mismo y por el pueblo. Y sacrifica la ofrenda del pueblo y hace expiación por ello como ha mandado Yahweh. Como lo vimos al inicio de esta parashá, este es el versículo central de toda la Torá. O sea, para acá y para acá, ese es el que está en el medio. Y este versículo encontramos dos verdades muy profundas. Número 1, la imputación que es responsabilidad que el Cohen Gadol hace sobre el pueblo con base en su condición. Es decir, que si el Cohen Gadol cometía pecado, es de ser imputado al pueblo. Pero si era justo, esa justicia era imputada al pueblo. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Adán, quien imputó su pecado a toda la raza humana. Sin embargo, tenemos a quién, a Yeshua, quien nos imputó su justicia. Romanos 5:15 nos dice, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de un hombre murieron muchos, cuanto más, mucho más se desbordó para el mundo la misericordia de Yahweh. O sea, esto es el don gratuito de favor inmerecido de un hombre, Yeshua HaMashiach. El número 2 dice, para que el Cohen Gadol pudiera ofrecer la ofrenda del pueblo, tenía que estar puro ante Yahweh. Y es por eso que nuestro Cohen Gadol fue puro y sin pecado, como dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. Continuamos en el versículo 22 donde dice, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo, los bendijo y se bajó después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de bienestar. Una vez hecha la ofrenda, Aarón estaba en condiciones de bendecir al pueblo. No podemos dar lo que no tenemos. No podremos bendecir a nadie si primero no hemos sido bendecidos. Y la bendición es el resultado de la obediencia a la Torá. Y para poder bendecir y al mismo tiempo ser de bendición para los demás, primero tenemos que hacer como dijo Rab Shaul en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh como su servicio o culto racional. O sea que el fluir de la bendición la debemos mantener como principio de vida en medio del pueblo del poderoso, en medio de Israel. Dice primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición. Continuamos en el versículo 23. Moshe y Aarón entraron entonces en la carpa de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la presencia de Yahweh se le apareció a todo el pueblo. Cuando entramos a la presencia del Poderoso, esta presencia se hace notoria no solo en nuestras vidas, sino también en aquello que nos rodea. O sea que no esperemos ver el esplendor de Yahweh si primero nos adentramos de lleno en su presencia. La palabra usada aquí en hebreo para presencia es kabod, que quiere decir honor, honorable, honrar, poder. O sea, es lo que podemos entender también como una manifestación indubitable del poder del Poderoso en medio de su pueblo. Y de esto aprendemos lo que la Besora establece como una verdad. Matitillá 18:20 dice: porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El versículo 24 dice: salió un fuego de delante de Yahweh y consumió la ofrenda quemada y las partes grasosas sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio y gritó y se postraron. O sea que la muestra de la Kadushá y el poder de Yahweh produce en nosotros, entre otras cosas, un temor. Nosotros tenemos que tener un temor reverente al Altísimo. Porque si no le tememos al Poderoso y comenzamos a hacer las cosas como a nosotros nos parecen, entonces vamos a recibir lo que recibieron Abiú, los hijos de Aarón. Entonces, a su vez, es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios capítulo 9 y versículo 10, el principio de la sabiduría es el respeto a Yahweh, conocer al Kadosh es entendimiento. O sea que por consiguiente, es el poder sobrenatural de Yahweh en y a través de nosotros. Y este pasaje también nos deja el entendimiento de que el fuego inicial que se estableció en el altar de bronce cayó del Shammai. Es decir, el fuego del Yahweh que no podía dejarse apagar. Levítico 6:12 y 13 dice: de esta forma, el fuego en el altar permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse. Cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suban en humo. El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Pasamos al capítulo 10 y versículo 1, donde dice: ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y le pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh un fuego extraño que él no les había mandado. Mucho se ha escrito o dicho sobre el pecado de Nadab y Abiú. Lo cierto es que el fuego extraño estuvo en el hecho de llevar a cabo un acto de adoración que no se les había ordenado. Es muy común en nuestros días encontrar opiniones referentes a la adoración a Yahweh, como no importa lo que hagas siempre y cuando lo hagas para Elohim. Y nada está más lejos de la realidad. Es Elohim quien dice el cómo, cuándo y dónde de la adoración a Él. No podemos poner nuestras opiniones, nuestros gustos y deseos en un acto que no es para nosotros. Independientemente que el deseo de nuestro corazón sea el de agradar a Yahweh, tenemos que hacerlo de la manera que Él nos ha dicho y en el ministerio en que Él nos ha puesto. O sea que intentar agradar a Yahweh en algo por lo cual no hemos sido llamados ni capacitados presupone un fracaso total. O sea que en casos como este de Nadab y Abiú, ¿qué le pasó? La muerte fue lo que obtuvieron. Entonces, como alguien dijo una vez, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño porque había en sus corazones algo extraño. O sea que de esta misma forma, en el común y simple acto de la cena del Señor, como se conoce por la mayoría de la cristiandad, Rab Shaul nos insta a reflexionar muy bien al tomar el leje y el vino, a hacerlo con suma reverencia. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30, de manera que cualquiera que coma el leje o beba la copa del Adón indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Adón. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del leje y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí,
Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Continuamos en el versículo 3, dice: entonces Moshe le dijo a Aarón, esto fue lo que quiso decir Yahweh cuando declaró: en los que se me acercan me muestro Kadosh y me cubro de cabot delante de todo el pueblo. Y Aarón se quedó callado. Debemos tener en cuenta que Yahweh muestra su Kadoshá en cada persona que se acerca a él, por lo que debemos ser cuidadosos cuando nos presentamos ante su presencia. La Escritura nos advierte de esto en el libro de Ibrí, en Hebreos capítulo 12 y versículo 14, donde dice: procuren la Shalom con todo y la Kadoshá, sin la cual nadie verá a Yahweh. Y es precisamente el fuego y la cabot de su santidad o de su Kadoshá lo que nos inspira ese temor reverente con el que debemos presentarnos delante de él en Kadoshá. Continuamos en el versículo 4, donde dice: Moshe llamó a Mishael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: acérquese y llévense a sus parientes del frente del santuario a algún lugar fuera del campamento. Aarón, como Cohen Gadol, no podía contaminarse con cadáver alguno, puesto que estaba ministrando y no podía presentarse impuro delante de Yahweh. O sea que ya había visto bien de cerca cómo el Poderoso había manifestado su cabot, su kadoshá, al ejecutar juicio sobre sus hijos. Y es por eso que Moshe le encarga a estos familiares lejanos que se hicieran cargo de los cadáveres. ¿Por qué? Porque Aarón no se podía contaminar. Nos dice el versículo 6: y Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos Elazar y Itamar: no se rapen la cabeza ni desgarren su ropa, no sea que mueran y que la ira arremeta contra toda la comunidad, pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha provocado Yahweh. En ese momento no les era permitido a Aarón y a su familia estar de luto, puesto que se encontraban ministrando en la presencia de Yahweh, y de haberlo hecho hubiese caído juicio sobre ellos y sobre todo el pueblo. O sea que una vez más vemos evidenciado el hecho de la influencia espiritual que tienen los líderes para con el pueblo. Los líderes son establecidos con propósitos elevados. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos apóstoles, otros profetas, otros llevando la Besorá y otros roín, pastores y moré, maestros, a fin de adiestrar a los kadosh para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Y Shoftim, jueces 2:18 dice: y cuando Yahweh le levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días de aquel juez. ¿Por qué? Porque Yahweh se conmovía de sus gemidos a causa de quienes los maltrataban y oprimían. El versículo 9 al 11 dice: no bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos cuando entren en la carpa de reunión, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado, o sea, lo apartado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y deben enseñarle a los israelitas todas las leyes que Yahweh les impartió mediante Moshe. O sea que es una prohibición ingerir bebidas alcohólicas mientras se ministra en la presencia de Yahweh. La razón es porque, como los hijos de Elohim, debemos saber discernir entre lo kadosh y lo profano, entre las cosas que agradan al Poderoso y las que no. Dijo Rab Shaul en Efesios capítulo 5 y versículo 18: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Ruach. O sea que este pasaje, que forma parte del contexto de los requerimientos de Kadoshá de los Kohanim que servían en el Mishkan, y está ubicado después de la muerte de los hijos de Aarón. O sea que lo anterior permite pensar que esta pudiera haber sido una de las razones por las que ellos murieron, que quizás fueron embriagados a llevar incienso, ya que en la eventualidad de estar ebrio a la hora de presentarse delante de Yahweh, en algo pudieron haber llegado a fallar por estar en este estado. Y aunque también pudo haberse dado la situación de haber ingresado al lugar Kadosh Kadoshim a ofrecer incienso sin que se les hubiese ordenado hacerlo. Primero de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 3 nos dice: un director de asamblea tiene que estar por encima del reproche, tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar, y no debe beber con exceso. El versículo 14 dice: pero el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de donación, tú y tus hijos e hijas contigo pueden comerlos
en cualquier lugar limpio, porque estos se han asignado como porción tuya y de tus hijos de los sacrificios de bienestar de los israelitas. Solo se le era permitido al Cohen Gadol y a su familia comer de la ofrenda. La única condición era que tenía que ser en un lugar ceremonialmente puro, y estos no tenían otra entrada económica diferente a los diezmos y las ofrendas del pueblo. O sea que esto nos muestra el nivel de consagración que tenían al punto de dedicarse de tiempo completo a la obra de Yahweh. Nos enseña además que cuando nos dedicamos a la obra del Altísimo, Yahweh suple todas nuestras necesidades, y adicionalmente a eso, Él promete que el que se deleite en Él y en sus asuntos, según dice en Salmos 37:4, entonces te deleitarás en Yahweh y Él te otorgará los deseos de tu corazón. Versículo 19 al 20, y a Aarón le habló a Moshe: mira, hoy ellos trajeron su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Yahweh, y me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido ofrenda por el pecado hoy, lo habría aprobado Yahweh. Y cuando Moshe oyó esto, lo aprobó. ¿Qué vemos en este pasaje? En este pasaje podemos apreciar dos aspectos en la actitud de Aarón al no comer en ese momento de la ofrenda que le respondía él como Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque él estaba de luto. Número uno, dice, a este estado se le llama onen, y no le prohibía comer de la ofrenda y profanarla. Número dos, dice que estando en este estado, le era muy difícil no mostrar algún grado de tristeza por la muerte de sus dos hijos. La muerte había sucedido ese mismo día, y él sabía que en su corazón debía tener gozo para presentar la ofrenda a Yahweh. Continuamos entonces en el capítulo 11, versículo 2, donde dice: háblenle así al pueblo israelita, estas son las criaturas que ustedes pueden comer de entre todos los animales de la tierra. El hecho de ser pueblo de Yahweh nos hace diferente en todos los sentidos, así como buscar la excelencia. Y esto nos insta a ser Kadosh en todas las áreas de nuestra vida, y en el área de la comida es una de ellas. Es muy difundida en el cristianismo tradicional la idea de que Yahweh ya no le importa lo que comemos. En el momento que esto se manifiesta, se está dando a entender que hay un área en la vida en la que el Altísimo no es soberano y no la rige. Y esto es un error, puesto que Él es soberano y debe reinar en cada área de nuestra vida. Por tanto, nosotros tenemos que agradar a nuestro Padre en lo que comemos. El versículo 3 de ese capítulo 11 dice: todo animal que tenga pezuñas partidas con divisiones en las pezuñas y que rumíe, de esos pueden comer. O sea, los animales aptos para el consumo tienen que tener dos características: que tenga pezuña hendida o dividida y que rumíe. O sea que el animal debe cumplir con las dos características, y el hecho de que le falte alguna o las dos no lo hace apto para el consumo. O sea que en los versículos siguientes vamos a ver ejemplos concretos acerca de este tema. Dice el versículo 8: no comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres, son impuros para ustedes. La prohibición está en comer sus carnes y tocar sus cadáveres. La impureza no viene por tocar estos animales. Si usted toca esos animales que está vivo, eso usted no se pone impuro. Pero por tocarlos estando muertos, sí usted se pone impuro. Y es importante mencionar que tocar cualquier tipo de cadáver nos hace impuros. El versículo 9 dice: estos pueden comer de todo lo que vive en el agua, todo lo que en el agua sea en los mares o en los ríos, tenga aletas y escamas, de estos ustedes pueden comer. Así como los animales terrestres, hay dos características que deben tener los animales de las aguas para ser aptos para el consumo. Número uno, que tengan aletas, y número dos, que tengan escamas. O sea que igualmente si falta una o las dos características, pues entonces usted no se lo puede comer porque no es apto para el consumo humano. Entonces por esto tampoco son aptos para el consumo los crustáceos ni ningún otro animal que esté en las aguas que no tenga aletas y que no tenga escamas. Y usted dice que son los crustáceos, usted no puede comer camarones, no puede comer las langostas, no puede comerse el pulpo, no puede comerse el tiburón. Esos animales eso no se comen, porque está prohibido por la Torá. No tienen aletas ni tienen escamas. Versículo 10 y al 12 dice: pero todo lo que en los mares o en los ríos no tenga aletas y escamas,
entre todo lo que enjambra en el agua y entre todas las demás criaturas que hay en el agua son una abominación para ustedes y una abominación para ustedes seguirán siendo. No comerán de su carne y abominarán sus cadáveres. Todo lo que en el agua no tenga aletas y escamas será una abominación para ustedes. Además de no ser permitido para el consumo humano, son aborrecibles. Es decir, que al comer de estos animales explícitamente prohibidos por la Torá, no solo el que lo come se hace impuro, sino que también es abominable ante Yahweh. Por eso es que algunas personas, ¿verdad?, he sabido que abandonan la fe mesiánica y después que abandonan la fe mesiánica se comen todo cuanto animal impuro hay. O sea, no es que tú estés en la fe y aquí se te prohíba a ti. Usted tiene libre albedrío. La Escritura dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Aquí quien te está prohibiendo que no te debes de comer los animales impuros es la Torá, no la fe mesiánica, no la religión, no donde tú estés. Aquí lo que hay que obedecer es que la Escritura, porque dice que es abominable hasta los ojos de Yahweh. Entonces, si usted estaba y ya no quiere estar, y entonces hace lo que, pues usted nunca se apartó del mundo. O sea, es más fácil sacar a la gente del mundo que sacar el mundo de la gente. Porque hay veces que la gente está en las congregaciones, pero están anhelando estar allá en el mundo para vivir lo que se vive allá. Entonces, por eso dice la Escritura que se perderán como la arena de la mar. Versículo 13 al 19 de ese capítulo 11 dice, la siguiente: abominarán ustedes de entre las aves, no se comerán, son una abominación, tal como el águila, el buitre negro, el milano, los halcones de toda variedad, todas las variedades de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, gavilanes de toda variedad, el búho pequeño, el somormujo y el búho grande, el búho blanco, el pelícano, el cisne, la cigüeña, las garzas de toda variedad, la bubilla y el murciélago. Con las aves sucede lo mismo que como con los animales terrestres y de las aguas. Particularmente en este caso se descalifican para el consumo todas aquellas aves que comen cadáveres o animales inmundos o en descomposición. Y esto incluye a todas sus subespecies. ¿Por qué? Porque usted no se va a comer un búho. Eso no se come. Usted no se va a comer una garza. Porque usted sabe que las garzas se paran encima de las vacas, encima de los caballos, y se comen, ¿qué? Las garrapatas. Entonces usted va a ir a comerse una garza que come garrapatas. Por eso la Escritura lo prohíbe. Y yo sé que, ¿verdad?, que hay gente que por decir, wow, déjame probar esto. Yo he probado de tantas cosas. Pero la verdad es que, ¿verdad?, que cuando hacen esas cosas están creando juicio para su propio cuerpo, porque el cuerpo no está apto para comer toda clase de carne. El 24 dice, lo siguiente los harán impuros ustedes, cualquiera que toque sus cadáveres queda impuro hasta la tarde. Esta impureza duraba de acuerdo con la duración del día, es decir, cuando comenzaba el nuevo día, la caída del sol, si se había hecho tevilá de purificación, se eliminaba el estado de impureza. O sea que es necesario aclarar que un estado de impureza nos aleja de Yahweh. Así que debemos ser juiciosos y obedientes y no tentar a Yahweh con lo que comemos, porque a veces usted comiéndose algo se puede enfermar y de ahí le puede dar una enfermedad más peor por la desobediencia. El 25 dice, cualquiera que cargue el cadáver de alguno de ellos lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. No solo la impureza afectaba al individuo, sino que también contaminaba su ropa, o sea que por esto tenía que lavarla, ya que cualquiera que tocara estas ropas inmundas quedaba también impuro. Nos dice el versículo 36, sin embargo una fuente o una cisterna en la que se almacenaba agua será limpia, pero todo el que toque el cadáver que haya en ella quedará impuro. Vemos un comentario del doctor Black que dice, ¿verdad?, ilustra al respecto de este pasaje. Dice, en este versículo está la base para entender el sistema de un mikveh. Un mikveh en su entendimiento, una tevilá, acumulación de aguas purificadoras. O sea que este texto dice que este sistema
con una fuente y un hoyo de acumulación de agua es lo único que permanecerá limpio y no importa lo que entre en ella. Dice que de allí se deduce que todo lo que entre en esa agua se purifica. Si la mikvé tiene suficiente agua, todo cuerpo que entre en el agua es considerado como eliminado. Y esto significa que si un cuerpo impuro entra en una mikvé que tiene estas características, es simbólicamente eliminado junto con su impureza. Cuando el cuerpo luego sale de esa agua, es como si hubiera nacido de nuevo y sale purificado, para entonces poder entrar en ¿qué? En el templo de Jerusalén, en el Mishkan, y todos tenían que pasar por una mikvé de aguas purificadoras. Y eso aún todavía se hace hoy en día. El versículo 42 dice: ustedes no comerán entre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ninguno que se arrastra sobre su vientre, ni ninguno que ande en 4 patas, ni ninguno que tenga muchas patas, porque son abominación. De acuerdo con este versículo, ¿verdad? Según Rashi, se refiere a la serpiente, porque dice lo que se arrastra sobre su vientre. Usted sabe que en las aguas hay lo que se llama anguila, y es como si fuera una serpiente, eso no se come. Entonces, en la palabra hebrea que ha sido traducido como vientre es gajón, que se encuentra en la letra central de la Torá, y es la letra Bab, que significa clavo, señal. O sea que alrededor de ese clavo gira toda la Torá, y es la 6ª letra en el alefato hebreo. El número 6 es el número del hombre y el libre albedrío. Dice Revelación, capítulo 13 y versículo 18. Estas cosas nos llevan a algo muy importante. Toda la Torá gira alrededor de un hombre que fue clavado como una señal. ¿Quién será? O sea, en el capítulo sobre comida permitida y prohibida se habla de un animal que se arrastra sobre su vientre. En ese vientre dice que está la señal. Y esto nos recuerda que la serpiente antigua, que fue maldecida y tiene que andar sobre su vientre, fue la que hizo que el pecado se introdujera en este mundo. O sea que por medio de una comida prohibida, el pecado entró en el vientre del hombre y se distribuyó a toda su constitución. La salvación de esta situación es aquel hombre, ¿verdad?, alrededor del cual gira todo el universo, sea lleno de pecado, maldecido y clavado sobre un madero. Y esta es la señal, el mensaje central de la Torá. ¿Para qué? Para que todo el que con su libre albedrío tome la decisión de creer en Él, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Baruch Hashem. El 43 dice: no deberán hacerse detestables por medio de algo que se arrastra, no se harán impuros con ellos para quedar contaminados. Yahweh nos exhorta a mantener la pureza en todas las áreas de nuestra vida. No sería inteligente de nuestra parte hacernos abominables por causa de la comida. Si Yahweh es el dueño del mundo y los que en él habitan, nos dice Salmo 24:1, de Yahweh es la tierra y lo que contiene el mundo y los que lo habitan, debemos entonces tener la confianza en que Él nos proveerá para nuestro consumo. Yo sé que mucha gente dice: ay sí, pero si viene una hambruna y lo único que hay es un cerdo, pues tú te lo vas a comer. Pues no, yo mejor prefiero morirme de hambre porque yo no me como un cerdo. Si la Torá dice que no me lo tengo que comer, no me lo voy a comer. Si la Torá prohíbe que esos animales que se arrastran, no te los comas, no te puedes comer entonces la serpiente, la nahash, porque está prohibida. E inclusive las iguanas de palo, esas iguanas que parecen lagartos feos, que la gente las está consumiendo ahora, es una cosa increíble, eso está prohibido. Por eso el ser humano se enferma y aunque ellos dicen de algo me tengo que morir, claro, tú lo dices porque estás sano, pero cuando te llega la enfermedad, ahí es que te arrepientes. Por tanto, ¿verdad? Tenemos que entender que Yahweh es el que nos va a proveer a nosotros. Dice el versículo 44, porque yo soy Yahweh tu Elohim, ustedes se consagrarán y serán Kadosh, porque yo soy Kadosh, no se harán impuros por medio de algún reptil que se mueve sobre la área. El mandato de Yahweh para su pueblo es que sean Kadosh porque Él es Kadosh, y es muy curioso que Yahweh toque este aspecto cuando está hablando sobre la comida, lo que nos enseña que aún y sobre todo en la comida debemos ser Kadosh.
Dice el versículo 45, porque yo Yahweh soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Ustedes serán Kadosh porque yo soy Kadosh. El hecho de que el todopoderoso Yahweh Sebaot sacó a nuestro padre de Misraim es motivo más que suficiente para acatar su Torah. O sea que el propósito por el cual nos liberó es para ser una nación que Kadosh. Y como se ha dicho anteriormente, la Kadusha incluye también lo que comemos. Así que sigamos las leyes alimenticias de Levíticos 11 para que delante de la presencia del Poderoso seamos Kadosh, como Él también es Kadosh. Shabbat Shalom y Sof Shabbat Tov.